Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Vamos a continuar con la farmacología en lo que corresponde a la tercera unidad, con fármacos que actúan en el sistema nervioso central. Entonces, hoy día vamos a tratar acerca de los hipnosedativos y también vamos a continuar con anticonvulsivos, ya que estos medicamentos en dosis mayores pueden ser usados en estas situaciones de crisis convulsivas o en situaciones de epilepsia. ¿Bien? Y luego concluimos con la anestesia general. Esta semana ustedes tienen las prácticas correspondientes, obviamente, a la aplicación de estos medicamentos. ¿Bien? En cuanto al grupo de fármacos considerados como hipnosedativos, en la década de los 60, obviamente, tuvieron aplicación inicialmente en la terapia ansiolítica de los barbitúricos, pero obviamente por los efectos que ustedes ya conocen, sobre todo los riesgos, el margen terapéutico estrecho que tienen estos fármacos y su capacidad de generar depresión a nivel del centro respiratorio, obviamente hace que estos fármacos sean luego reemplazados por otros de mayor seguridad, como el caso de las benzodiazepinas. ¿Bien? Entonces tenemos acá a los hipnosedativos como fármacos que van a deprimir el sistema nervioso central y obviamente de acuerdo a la dosis van a ir generando una mayor depresión del sistema nervioso central. En dosis bajas, obviamente estos fármacos generan un efecto ansiolítico, un efecto sedante, incrementamos la dosis, ya tienen un efecto hipnótico, también a su vez muchos tienen acción anticonvulsivante, ¿bien? Y en algunos casos, en el caso de los barbitúricos, si duplican la dosis terapéutica, pues lamentablemente el paciente puede fallecer, ¿no? Por depresión del centro respiratorio. Así que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los barbitúricos. ¿Bien? Entonces, un hipnótico, ya saben, son aquellos medicamentos usados en un caso del paciente que tiene insomnio. Bien, no puede dormir, entonces. Y también los hipnóticos son usados cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía mayor, ¿no? Entonces, en la anestesia general se aplican también los hipnóticos, ¿bien? Que a su vez muchos de ellos tienen un efecto de producir o inducir una amnesia retrógrada en el paciente, ¿bien? Por otro lado, también estos mismos medicamentos que se aplican con su objetivo de que generen el efecto hipnótico, a su vez también generan su efecto ansiolítico. Entonces, queda abolido ese miedo, ese temor, obviamente, que tenemos cuando ingresamos a un quirófano, ¿verdad? Porque no sabemos cómo, si saldremos, no saldremos, en fin, hay tantas preguntas que pueden cruzar por la cabeza del paciente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es un ansiolítico? Pues aquel medicamento puede aliviar, ¿no? O suprimir el síntoma de la ansiedad, sin que necesariamente produzca sueño. ¿Bien? Entonces vamos a ver que hay muchos ansiolíticos que pueden ser usados en una dosis adecuada para que el paciente, al usar el medicamento por la mañana, pueda pues desarrollar, ¿no? Estar despierto y aboliendo así el cuadro de la ansiedad, pueda desarrollar sus actividades cotidianas y por la noche ya es la dosis, se da el doble de la dosis para que el paciente pueda conciliar rápidamente el sueño. ¿Bien? Dependiendo del cuadro clínico, pues el médico tiene que establecer la dosis de acuerdo al objetivo terapéutico. ¿Bien? Si lo va a usar como ansiolítico, si lo va a usar como hipnótico. ¿Bien? Entonces, les decía que estos medicamentos van a producir desde un efecto de sedación hasta finalmente un efecto de hipnótico, anticonvulsivante, y en caso de sobredosis, algunos de estos productos pueden llevar al paciente a un estado de coma y muerte. ¿Bien? Entonces tenemos acá, desde el punto de vista funcional, a los fármacos que generan efecto ansiolítico, y dentro de ellos tenemos los que además de tener un efecto ansiolítico, tienen efecto sedante e hipnótico, como el caso de benzodiazepinas, barbitúrico, el meprobamato, por ejemplo, ¿no? De estos tres, obviamente, los más usados hoy en día son las benzodiazepinas. ¿Bien? Luego viene un segundo grupo que son agonistas parciales de los receptores de la serotonina en el receptor 1A. ¿Bien? Estos medicamentos no tienen efecto sedante, no tienen efecto hipnótico, solamente generan un efecto ansiolítico, pero su efecto no se instaura
en la primera semana de tratamiento. Más o menos cuando el paciente ya lleva casi 15 días de tratamiento se instaura su actividad ansiolítica. Bien, lo que obliga a que en las primeras semanas el paciente deba usar otro ansiolítico, bien, hasta que se establezca claramente ya el efecto de este grupo farmacológico. Y dentro de ellos tenemos acá a la buspirona, isapirona, gepirona, todos los que llevan a sufijo pirona, bien, corresponden a este grupo de agonistas parciales en los receptores de la serotonina o 5-hidroxitriptamina en el receptor 1A. Y luego tenemos otros medicamentos que ustedes ya conocen que pueden generar también algunas acciones sedantes, como por ejemplo los antihistamínicos H1D primera generación. Por ejemplo, clorfenamina, cipromacina y otros, ¿no?, que ya ustedes conocen. Bien, entonces hay que tener en consideración también el tema de las sinergias, ¿verdad? Si algún paciente está haciendo uso ya de un fármaco con actividad sedante, puede haber una sumación si es que hace uso de estos antihistamínicos H1D primera generación. Más aún si consume bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, también otros fármacos son usados para abolir, obviamente, esos efectos que se generan en el paciente ansioso, cuando ya evidencia, por ejemplo, incremento de su frecuencia cardíaca, sudoración en las palmas de las manos, en fin, entonces estos síntomas pueden ser tratados, obviamente, con los beta bloqueantes. Bien. Acá tenemos desde el punto de vista estructural muchos grupos farmacológicos, químicos, y vamos a ocuparnos fundamentalmente, históricamente, primero los barbitúricos, considerando también que los barbitúricos, algunos grupos todavía tienen, algunos de estos exponentes tienen aplicaciones en clínica. Bien, como tal, entonces, todos los barbitúricos tienen un núcleo fundamental que se denomina el ácido barbitúrico. Bien, este ácido barbitúrico, como vamos a ver a continuación, aquí, este es el ácido barbitúrico. Bien, entonces el ácido barbitúrico tiene en posición 2 de este anillo, obviamente tiene un oxígeno. ¿Bien? Y luego en posición 5, los dos grupos R, vamos a analizarlos, obviamente. Bien, aquí en posición 5 se generan cambios en la posición 2. Por ejemplo, si este oxígeno lo reemplazamos por azufre, ¿qué sucede con esta molécula? Esta molécula adquiere la capacidad de ser altamente liposoluble, ¿bien? O hidrófoba, o sea, repele el agua y tiene mayor afinidad por los lípidos, ¿bien? Y por ende, entonces, su capacidad de generar un efecto rápido a nivel cortical, a nivel central, será mayor con relación a otros de este grupo. Por ejemplo, el que ustedes están usando en práctica. ¿Cuál es? El pentobarbital, ¿no? Entonces, miren, el pentobarbital y el tiopental solo tienen una diferencia, en que en el caso del tiopental, en posición 2 está el azufre y en el pentobarbital está el oxígeno. Por lo demás, en la posición 5, sus sustituyentes son los siguientes. Tienen un grupo isobutilo, como vemos acá, ¿bien? Y tienen un grupo etilo. O sea, el grupo isobutilo, es decir, 5 carbonos, y el grupo etilo, 2 carbonos, son los sustituyentes en la posición 2. Entonces, ¿qué genera obviamente estos sustituyentes? Estos sustituyentes hacen que estas moléculas puedan ser rápidamente biotransformadas, bioinactivadas también a su vez. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos estos enlaces simples que vemos acá entre carbono y carbono, es distinto cuando hablamos de un enlace doble y más aún si está constituyendo obviamente un grupo aromático, ¿bien? Como es el caso del radical fenilo, que está presente ¿dónde? En el fenobarbital, ¿bien? Entonces, miren, sobre el ácido barbitúrico, que vemos aquí arriba, se generan sustituciones que le dan características especiales al fármaco, ¿no? Haciendo que en el caso del tiopental, ese oxígeno, al ser reemplazado por azufre, incrementa su afinidad por los lípidos, ¿no? Y tiene la capacidad de llegar a ejercer sus efectos muy rápidamente a nivel cortical, pero a su vez también tiene una alta capacidad de redistribución.
porque va en busca de lípidos hacia otros tejidos, ¿sí? Abandona la corteza y a ello debe que su efecto del tiopental sea corto, ¿bien? Mientras que el pentobarbital, su efecto es más sostenido con relación al tiopental, ¿sí? Demora más también en biotransformarse. Ahora, no logra atravesar tan rápidamente la barrera hematocefálica, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no tiene azufre, sino tiene oxígeno, ¿bien? Y luego, si lo comparamos estos dos fármacos, al tiopental con el pentobarbital, frente al fenobarbital, el fenobarbital, fíjense ustedes, nuevamente tiene su oxígeno en posición 2, pero obviamente el grupo isobutilo ha sido reemplazado por el radical fenilo. Este grupo aromático le confiere al fenobarbital una duración de acción farmacológica más larga en el tiempo, ¿bien? Y es más estable el proceso de biotransformación. En general, todos los barbitúricos, sin excepción alguna, se comportan como inductores enzimáticos. Entonces pueden acelerar la biotransformación de cualquier fármaco que utilice la vía, ¿no?, del citocromo P450, ¿bien?, para su metabolización. Por eso hay que tener en consideración las interacciones farmacológicas, ¿sí? ¿Cómo se comporta un inductor? ¿Qué va a generar sobre el fármaco, sobre cualquier fármaco objeto, un fármaco inductor? ¿Qué sucede con el fármaco objeto que está siendo afectado porque un fármaco está acelerando su biotransformación? Haciendo su metabolismo y se degrada más rápido. Se va a degradar más rápidamente, entonces su eficacia de ese fármaco objeto disminuye, ¿sí? Porque hay un fármaco que está promoviendo ¿qué? Su bioinactivación, ¿bien? Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo en consideración cuando establecen un tratamiento farmacológico, a fin de evitar que se genere un fracaso terapéutico, ¿bien? Por otro lado, los barbitúricos tienen margen terapéutico estrecho. Si ustedes duplican la dosis terapéutica, se quedaron sin pacientes, ¿bien? Así es que hay que tener mucho cuidado porque son medicamentos que tienen margen terapéutico muy estrecho. ¿Quiénes? Los barbitúricos, ¿bien? Además, el efecto de dependencia farmacológica de los barbitúricos obviamente es más rápida, se induce más rápido la farmacodependencia con barbitúricos que con benzodiazepinas. Bien, esa es otra desventaja. Asimismo, también se evidenció que la tendencia al suicidio es mayor en aquellos pacientes que usaron barbitúricos con relación a los que usan benzodiazepinas. ¿Bien? Entonces hay una serie de situaciones que hacen que estos medicamentos se manejen con criterio, con precaución, y que definitivamente como ansiolíticos no se van a emplear. ¿Bien? Entonces fundamentalmente los barbitúricos encuentran las siguientes aplicaciones en clínica. Más adelante tenemos bien, los barbitúricos, su uso queda limitado obviamente a que la terapéutica antiepiléptica mediante el empleo del fenobarbital, que actualmente también es un fármaco de segunda línea en el tratamiento, ¿no?, de la epilepsia. Y en ocasiones también puede utilizarse como situaciones de emergencia el tiopental. ¿Por qué? Porque el tiopental actúa muy rápidamente, ya saben, por su alto grado de liposolubilidad. ¿Bien? En el caso de la anestesia quirúrgica, ustedes van a trabajar con este medicamento, justamente. Acá tienen ustedes el pentotal sódico, ¿no?, o tiopental. Bien, con este van a trabajar y ese es un medicamento que se reconstituye en el momento que se va a usar. Es un polvo liofilizado, ¿sí?, que hay que reconstituirlo con un volumen indicado aquí, sea de 40 mililitros o 50 mililitros, dependiendo de la concentración a la que le quieran usar. Y no se prepara con antelación, ¿por qué? Porque se altera la eficacia, se altera, es muy inestable esta molécula, por eso se prepara en el momento previo a su administración. Entonces ya saben ustedes que esto es un medicamento que tiene un margen terapéutico estrecho y obviamente en el caso del tiopental
se va a utilizar en la etapa de inducción. ¿Hacia qué? Hacia la anestesia general. Cuando queremos que el paciente, obviamente, evidencie un estado de hipnosis profunda. ¿Bien? Además, va a generar su acción ansiolítica definitivamente, pero estos medicamentos no son analgésicos, ¿sí? No vayan a querer de frente coger el bisturí porque ya lo vieron bien dormido el paciente, ¿no? No se mueve, ya, coge el bisturí y vamos. No, no es así, porque estos medicamentos no son analgésicos. El reflejo al dolor no queda abolido con estos fármacos, ¿bien? Entonces ya saben que... O sea, la persona puede estar dormida, pero puede reaccionar al... Va a reaccionar al dolor. ¿Retirada? Va a reaccionar al dolor, ¿sí? Nadie va a intervenir pues, a un paciente solamente aplicando el etiopental, ¿no? Para eso ustedes ya saben que vamos a ver la farmacología de la anestesia general, ¿no? Que hay que utilizar fármacos analgésicos potentes, tales como los opioides. Claro, la respuesta refleja el dolor va a estar, si es que ustedes obviamente no quieren aperturar algún tejido. Bueno, entonces, también confiere el diagnóstico para identificar el foco epileptógeno, puede utilizarse el metoxital, y en entrevistas psiquiátricas para identificar determinadas conductas, los psiquiatras emplean el amovavitar. ¿Bien? Por lo demás, los barbitúricos ya no tienen aplicación o uso obviamente como ansiolíticos. ¿Bien? Ya saben que hay un peligro de intoxicación grave, la tolerancia y dependencia se van a evidenciar con ellos muy rápidamente. Se comportan como fármacos que inducen ¿a qué? A las isoformas del citocromo P450, ¿no? Entonces, por tanto, van a generar una serie de interacciones farmacológicas. Bueno, volviendo acá a la clasificación de los fármacos que tienen actividad hipnótica sedante y anticonvulsivante, bueno, pues tenemos acá otro grupo de interés que son las benzodiazepinas. ¿Bien? Las benzodiazepinas también aparecen en la década de los 60 y obviamente estos medicamentos están a la vanguardia, también son medicamentos que no son de venta libre, se requiere una receta médica, así igual para el caso de los barbitúricos, así como el caso de los opioides que ya habíamos mencionado, hay una receta especial para inclusive el paciente cuando va a la farmacia tiene que dejar su nombre, ¿no? Presentar su DNI, una copia del DNI, ¿no? Porque sabemos que estos medicamentos producen farmacodependencia. ¿Bien? Otro grupo que vamos a tratar luego al final de esta exposición son los fármacos que fundamentalmente se suelen utilizar como hipnóticos. ¿Sí? Sabemos que con el avance de los años ya también la persona obviamente duerme menos horas, más aún si presentan ya alguna alteración psiquiátrica, ¿no? Entonces los pacientes, sobre todo, ¿no? Están deambulando toda la noche, no dejan dormir a los integrantes de la familia o se pueden también hasta salir de la casa, ¿verdad? Entonces hay fármacos que también se expenden con receta médica que son derivados de las imidazopindinas como el Solpidem o derivados de las ciclopirrolonas como la sopiclona, por ejemplo, ¿no? Y otras clonas que también van a encontrar. Yo les voy a subir luego un PDF, obviamente fundamentalmente porque esto es un resumen, nada más una presentación siempre es un resumen, pero les voy a subir un PDF para que ustedes obviamente lean de manera más profunda lo que corresponde, ¿no? A los efectos adversos también y las precauciones que hay que tener con estos grupos. ¿Bien? Entonces, las benzodiazepinas. El primer representante de esta familia fue el clordiazepóxido, miren, en la década de los 60. Ustedes no estaban ni en proyecto, pero bueno, ya estaban estos medicamentos. Y aparece luego el diazepam, y hasta la fecha, ¿no? El diazepam sigue usándose, lo saca por primera vez de Alfredo Roche, ¿bien? Y conocido en aquel entonces como Valium, ¿bien? Por supuesto que yo también estaba pequeña, pero en cuanto a este Valium, ¿no? A este diazepam sigue utilizándose hasta la fecha, pero obviamente no se va a utilizar como ansiolítico. ¿Por qué? Porque el diazepam, cuando se biotransforma en nuestro organismo, va a generar algunos metabolitos con una acción farmacológica que puede superar las 100 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar ese medicamento como ansiolítico? Ni hablar. Este medicamento genera un efecto de resaca en el paciente, ¿bien? Entonces, se desarrollan otros que vamos a ver ya a continuación y vamos a ver su clasificación de las benzodiazepinas en cuanto a su
duración de acción. Esa es otra clasificación de acuerdo al grupo, a la estructura química a la que ellos pertenecen. Dentro de los 1 o 4 benzodiazepinas clásicos está el diazepam, otro producto de repente bastante conocido, el clonazepam, ¿no? El clonazepam es también bastante usado en psiquiatría, ¿no? Muchas veces indicado fundamentalmente cuando el paciente tiene un estado de ansiedad muy marcado. El clonazepam, ustedes lo van a encontrar en presentaciones farmacéuticas en las que el clonazepam, la máxima concentración de la forma farmacéutica oral, contiene 2 miligramos, pero también van a encontrar clonazepam de 0,5. O si compran el clonazepam de 0,2, algunos laboratorios lo sacan en tabletas ranuradas en 4 partes, de modo tal que al paciente se le puede dar la 4ª parte o la mitad o 3/3 de la dosis, de acuerdo obviamente al criterio médico, ¿no? Estos medicamentos los maneja el cuidador o la persona que está a cargo del paciente que requiere el uso de estos medicamentos, ¿bien? Entonces, luego, otra benzodiazepina que ustedes van a encontrar que también tiene una alta prescripción es el alprazolam. El alprazolam fundamentalmente lo utilizan mucho, ¿no? También para controlar la ansiedad, ¿bien? No va a producir un sueño, obviamente, si se da en la dosis correcta, ¿bien? Y otro producto que te genera un efecto hipnótico bastante rápido y que se utiliza por esta razón en la inducción hacia la anestesia general es el midazolam, ¿no? El midazolam, que lo tienen por acá, ¿bien? Es una benzodiazepina, obviamente de acción rápida y corta, ¿sí? El paciente va a despertar muy rápidamente en el posoperatorio si es que en la inducción se le aplicó el midazolam, conocido como Dormonit, ¿no? Para intubarlo. Claro, o sea, lo que se quiere fundamentalmente aquí el midazolam es para el paciente dormido, ¿no? Y si queremos intubar, que se relajen los músculos del cuello, ya hay que aplicar un bloqueante neuromuscular como el rocuronio, becuronio, en fin, ¿no? Entonces, lo bueno del midazolam es que no genera efecto de resaca, ¿bien? Esa es la ventaja que tiene, ¿bien? Entonces, estos medicamentos se pueden usar de acuerdo a su dosis, como sedantes, como ansiolíticos, como hipnóticos, como anticonvulsivantes, en fin, ¿bien? Como biorelajantes también, porque finalmente logran generar una relajación, ¿no? A nivel del músculo esferical. Entonces, estas son sus principales indicaciones. Ahora, de acuerdo a su clasificación, tenemos benzodiazepinas de acción corta, de acción intermedia y de acción larga. De acción corta, vamos a considerar por lo menos un exponente de cada uno de estos grupos para no marearlos tanto en el examen, bien, pero ya en el tiempo ustedes tienen que ir familiarizándose con más exponentes, sobre todo cuando pasen en la clínica, bien. Entonces tenemos acá de acción corta el midazolam, conocido como Dormonit, empleado donde, obviamente, en quirófano también cuando se desea que el paciente rápidamente se duerma, o sea, su efecto hipnótico es muy rápido, bien, y su despertar también es rápido, bien. Luego tenemos de acción intermedia, vamos a considerar acá el alprazolam, ¿no? Y el alprazolam se le puede indicar al paciente, ¿no? Ambulatoriamente, y se indica la mitad de la dosis por la mañana y la dosis completa en la noche, ¿bien? En su acción ansiolítica, y obviamente pues son productos que se usan por corto tiempo, ¿no? Una dosis de tratamiento, ¿no? Porque finalmente hay que determinar cuál es la causa de la ansiedad del paciente, ¿no? Cuál es el problema que no lo deja dormir, en fin, ¿no? Estos medicamentos obviamente son paliativos, ¿no? No van a resolver en sí el problema de ansiedad que tenga el paciente mientras no resuelva la situación de fondo, ¿bien? Y de acción larga, el diazepam, además de otros, clordiazepam, flurazepam, en fin, hay muchos de acción larga. Pero vamos a considerar nuevamente, repito, de acción corta, midazolam, de acción intermedia, alprazolam, y de acción prolongada, el diazepam. Ya saben ustedes por qué el diazepam de acción larga, porque genera metabolitos con actividad farmacológica mayor a las 100 horas. ¿Bien? ¿Cuál es el mecanismo de acción que tienen tanto los barbitúricos como las benzodiazepinas? Estos medicamentos lo que van a hacer y se denominan fármacos de actividad GABAérgica. Es decir, van a
incrementar y van a potenciar, en este caso, la acción del ácido gamma aminobutírico, de este neurotransmisor inhibidor, ¿bien? A nivel central. Entonces se van a oponer obviamente a las acciones del glutamato, ¿bien? ¿Y qué hacen estos medicamentos? Se unen a los receptores GABAérgicos y van a aperturar, obviamente, aquí, este es un receptor pentamérico, el receptor GABAérgico, bien, el receptor donde actúa el GABA, y no solamente el GABA, obviamente van a actuar otros productos, ¿no? Inclusive hay algunos anestésicos generales que se le atribuyen acción GABAérgica, ahora ya prácticamente en desuso, me refiero al alotano, ¿no? O fluotane, que ya prácticamente dejó de usarse porque ya vamos a ver a continuación cuáles son esas razones, ¿no? Que se ha dejado de usar este anestésico líquido volátil, ¿bien? Pero tenemos acá, enfocándonos a los barbitúricos y a las benzodiazepinas, ¿bien? Entonces, las benzodiazepinas actúan en la subunidad alfa, los barbitúricos en la posición gamma, y lo cierto es que van a inducir que se aperture este poro, incrementando la conducción, el ingreso de ¿qué? Del ion cloruro. Entonces, el incremento, la conductancia del ion cloruro va a generar intracelularmente que se opongan a la acción excitadora del calcio. Y por eso es que estos medicamentos generan sus acciones inhibidoras a nivel del sistema nervioso central, generando sus efectos, de acuerdo a la dosis, efectos sedantes, efectos hipnóticos, efectos anticonvulsivantes y en algunos casos hasta la muerte, obviamente como el caso de los barbitúricos. ¿Bien? En cuanto a la farmacocinética, bien, estos medicamentos, pues las benzodiazepinas, definitivamente para que logren alcanzar sus efectos a nivel del sistema nervioso central tienen que ser lo suficientemente liposolubles, ¿bien? Y esto condiciona su pronta llegada, ¿sí? Y hemos explicado, ¿no? Que algunos de ellos también, su efecto farmacológico, en el caso del diazepam, es bastante largo, obviamente, porque genera metabolitos con una acción farmacológica mayor a 100 o 200 horas en algunos casos, ¿bien? Y su metabolismo se da en el tejido hepático, fundamentalmente. Y para su excreción, todos los metabolitos de los benzodiazepinas se conjugan con el ácido glucurónico para volverse, obviamente, más hidrosolubles, menos difusibles, más polares y poder salir de nuestro organismo, ¿bien? Entonces acá nuevamente tienen la clasificación de acuerdo a su duración de acción, ¿no? De las benzodiazepinas, ¿bien? Y su grado de unión a proteínas plasmáticas, como vemos, su grado de unión a proteínas plasmáticas es alto, ¿bien? Entonces siempre hay que tener en consideración, ¿no? También la afinidad que tienen estos medicamentos, el grado de unión a las proteínas plasmáticas, porque esto va a determinar también su duración de acción farmacológica, ¿bien? Sus efectos adversos que pueden provocar cualquier fármaco que genere efectos depresores a nivel del sistema nervioso central, al reducir el estado de alerta del paciente, puede poner en riesgo su vida. Si es que se le ocurre, por ejemplo, ¿no? Manejar un automóvil o utilizar, de repente manejar equipos mecánicos de precisión como una prensa o una cizalla, el paciente se puede mutilar, ¿no? Así es que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido, ¿bien? Y evitar el consumo de bebidas alcohólicas porque va a haber un efecto de sinergia o el uso de otros fármacos que puedan provocar efectos sedantes, como el caso que ya hemos mencionado de los antihistamínicos H1 de primera generación. Las benzodiazepinas, su potencial suicida es menor, obviamente, con relación a los barbitúricos, ¿bien? Y lo bueno de las benzodiazepinas es que sí tienen un antídoto, ¿no? Que en este caso es el flumazenil, el antídoto en el caso de una sobredosis por benzodiazepinas. Los barbitúricos no tienen antídoto, ¿bien? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque habría que aplicar mecanismos para favorecer la eliminación del fármaco. ¿Y alguno de ustedes ha leído algo sobre la intoxicación por barbitúricos? Porque ustedes han trabajado bastante con barbitúricos ya, con el pentobarbital.
A ver, voy a subir la presentación enseguida. No recuerdo si llegué a subir la de intoxicación por fármacos a ustedes. No la he visto. Solo de paracetamol. Bueno, voy a subir otra, ¿no? Donde ustedes sepan manejar una intoxicación por barbitúricos y sepan reconocer, obviamente, al paciente de acuerdo a los signos y síntomas, ¿no? Que le evidencia qué grupo farmacológico está produciendo esa intoxicación medicamentosa. ¿Bien? Y saber tratar. ¿La naloxona para qué se usaba? ¿Cómo? El naloxone es el antídoto en el caso de opioides. Ahí, sí, confunde. El flumazenil es en el caso de la intoxicación por benzodiazepinas. ¿Bien? Bueno, entonces, luego vienen los ansiolíticos no benzodiazepínicos, bueno, que ya hemos mencionado los barbitúricos, y los fármacos, los que actúan a nivel de los receptores de la serotonina, ¿bien? Como la butirona, gepirona y otros, ¿no? Que van a actuar a nivel de los receptores de la serotonina en las terminaciones sinápticas de los núcleos del RAF, disminuyendo la liberación de serotonina. Y a esto se le atribuye obviamente su acción ansiolítica, pero que se establece más o menos al cabo de la primera o segunda semana de tratamiento. ¿Bien? Luego vienen los hipnóticos. ¿Bien? Aquí, de acuerdo a su estructura química, se dividen en benzodiazepinas, ciclopirrolonas e imidazopiridinas, los que había mencionado inicialmente, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los grupos farmacológicos que están más en boga en cuanto a su indicación de acuerdo al objetivo, en este caso, para tratar el insomnio, ¿bien? O en otros casos ya sabemos, como hipnóticos, ¿para qué? Para inducir el estado hacia la anestesia general, ¿bien? Todos estos grupos ejercen sus efectos a nivel del sistema nervioso central y se van a unir nuevamente donde en el receptor benzodiazepínico, o sea, donde actúan en este caso a nivel del receptor GABAérgico, ¿bien? Entonces, tanto las ciclopirrolonas como imidazopiridinas se unen al mismo receptor donde se unen las benzodiazepinas, ¿bien? Entonces, no es difícil que ustedes puedan recordar la farmacodinámica, el mecanismo de acción de las ciclopirrolonas e imidazopiridinas, ¿bien? ¿Cuáles son los principales benzodiazepinas usadas como hipnóticos? Está el triazolam, midazolam, temazepam, flunitrazepam y el flurazepam, ¿bien? Y de aquí, obviamente, no hay ningún problema en cuanto a las ciclopirrolonas, la zopiclona, y dentro de las imidazopiridinas, el zolpidem, ¿bien? Les voy a subir un PDF para que conozcan más detalles acerca de lo que son estos tres grupos farmacológicos, ¿no? En cuanto a su actividad hipnótica y saber obviamente cómo clasificar. Obviamente cuando un paciente va a recibir tratamiento con hipnóticos hay que asegurarnos pues de que el paciente finalmente se le deje dormir las horas que debe, porque no vamos a estar pues a un paciente dándole un zolpidem que lo va a hacer dormir 7 o 8 horas, pretender despertarlo a las 4 o 5 horas, ¿no? Porque el paciente pues va a estar desubicado, ¿bien? O simplemente no se va a despertar. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a este tipo de medicación, ¿bien? Bueno, entonces acá nuevamente está la clasificación de acuerdo al objetivo terapéutico. Entonces ustedes seleccionan si quieren que el medicamento, su efecto sea muy rápido y corto en el tiempo, ¿no? Acá tenemos de eliminación breve y potencia terapéutica elevada, otros con una vida de eliminación intermedia y potencia terapéutica reducida. De acuerdo al objetivo terapéutico, entonces se selecciona el hipnótico, ¿bien? Entonces, nuevamente tienen acá la clasificación de los ansiolíticos y de los hipnóticos, ¿bien? Pasamos ahora a ver los fármacos que tienen actividad anticonvulsiva. Entonces, nuevamente nos vamos a encontrar con muchos de estos exponentes. Ustedes están llevando patología, ya vieron lo que corresponde a lo que es la epilepsia, ¿verdad? Ya saben cuál es la causa, el origen. Entonces, ¿todo bien? Bueno, la epilepsia obviamente es una patología de origen desconocido, ¿verdad? Y que, bueno, sin embargo, se ha evidenciado que ¿qué es lo que genera la epilepsia? Obviamente se da cuando un grupo de neuronas están funcionando de manera anormal, ¿verdad? Lo que se denomina el llamado foco epileptógeno.
Entonces, en este grupo de neuronas está incrementada la conductancia del ion sodio y calcio. ¿Bien? Y por ende, entonces se van a utilizar fármacos anticonvulsivantes que sean capaces de reducir. Obviamente, ¿no? En este caso, el
Ya ustedes conocen la farmacología de los anestésicos locales, ¿verdad? Entonces, los anestésicos locales van a bloquear, ¿no? La conducción de la sensibilidad dolorosa, térmica y logran generar finalmente un bloqueo motor, ¿no? Van a actuar sobre las fibras nerviosas periféricas y ahora vamos a tratar acerca de medicamentos que generan sus efectos a nivel del sistema nervioso central, que tienen la capacidad de abolir el dolor. Definitivamente primero van a llevar al paciente en un estado de ¿qué? De hipnosis. Van a provocar también relajación, ¿no? A nivel de lo que es el músculo esquelético, ¿sí? Y obviamente pérdida de la motilidad. Bien, entonces en este estado, cuando se evidencia ya estos 4 bloqueos, en el paciente se va a evidenciar analgesia, amnesia, inhibición de los reflejos sensoriales y autónomos, relajación del músculo estriado y pérdida de la conciencia. Bien. Entonces, actualmente en la anestesia quirúrgica, ¿no? Lo que se combina y se usan una serie de medicamentos con el objetivo de que evitar en lo posible el uso exclusivo de un líquido volátil, ya que estos medicamentos sí pueden llegar a producir, obviamente, llevar al paciente a la etapa 4 de la anestesia general, donde muchas veces el paciente no puede recuperarse definitivamente, ¿no? Una parálisis vulvar, ¿no? Entonces ya pues, es algo irreversible, ¿verdad? Y por tanto entonces se van a utilizar y se van a combinar medicamentos que puedan, por ejemplo, generar el bloqueo sensitivo. Y en ese sentido se van a utilizar los opioides, como por ejemplo el fentanilo, la morfina, ¿bien? Si queremos llevar al paciente a un bloqueo mental, pues se van a utilizar los hipnóticos. Y ya les he mencionado que estos ingresan por vía endovenosa, actúan muy rápidamente, pueden tener opciones como un barbitúrico, el caso del tiopental que les he presentado, o si no, una benzodiazepina como el Dormonid, que va a llevar rápidamente al paciente al estado de hipnosis. Pero también vamos a ver que existen otros fármacos endovenosos, ¿no? Anestésicos endovenosos, anestésicos generales endovenosos, que van a administrarse por esta vía y que van a generar también estos 4 bloqueos, aunque su efecto farmacológico es corto en el tiempo y para un procedimiento quirúrgico que no sea de mucho, que no tome mucho tiempo para el cirujano, se pueden emplear, ¿no? Entonces, finalmente, en cuanto queremos relajar el músculo estriado, entonces pueden utilizar también los bloqueantes neuromusculares, ¿verdad? Y ya saben ustedes que los bloqueantes neuromusculares se clasifican de acuerdo a su modo de acción en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son? Exacto. Entonces tenemos bloqueantes neuromusculares despolarizantes como ejemplo. Despolarizantes como ejemplo. ¿Cómo? Ya, entonces, como despolarizantes, ejemplo, tendrían ustedes la succinilcolina, ¿no? Que es un medicamento que va a tener una gran afinidad por el receptor nicotínico a nivel de placa motora, provoca tal despolarización que se tarda mucho en repolarizar la placa, entonces finalmente logran bloquear la conducción del impulso nervioso al evitar la repolarización de la placa, ¿no? Entonces se queda despolarizada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta molécula es más estable que la misma acetilcolina, al efecto de ¿quién? De hidrólisis de la colinesterasa, ¿no? O sea, de la hachaza, ¿bien? O pueden utilizar otros fármacos bloqueantes neuromusculares que compiten con la acetilcolina en el receptor nicotínico, o sea, los que generan un antagonismo de tipo competitivo, que han usado en práctica, ejemplo, becurolio, ¿bien? Entonces, ya saben ustedes que existen 2 grupos de bloqueantes neuromusculares, los despolarizantes y los no despolarizantes, ¿bien? Entonces, dentro de los no despolarizantes está el becuronio, rocuronio, galanina, tracurio y muchos, ¿bien? Entonces, hablamos de la anestesia general equilibrada, obviamente donde se van a combinar una serie de medicamentos que generen de una u otra manera alguno de estos 4 bloqueos, con el objetivo obviamente de evitar que el paciente llegue finalmente a una depresión del centro respiratorio, circulatorio o nervioso.
¿Bien? Y acá tenemos que los anestésicos generales son sustancias químicas que pueden ser gases o líquidos y que finalmente no logran generar esos 4 bloqueos que ya hemos mencionado. La característica, ¿no?, de estos medicamentos es que tienen un margen de seguridad muy estrecho, muy pequeño, por eso es que hay riesgos, ¿no?, con los líquidos volátiles o con los gases. Fundamentalmente vamos a ver acá, dentro de los compuestos de acuerdo a su estructura química y que pueden ser o no halogenados. Halogenados se entiende que puede estar asociado con flúor, con bromo, con cloro o, bueno, con cualquiera de esos 3 halógenos. Y los primeros que se usaron obviamente en la, como dicen, en una guerra todo vale, ¿no? Y dentro de los productos que se usaron en la Segunda Guerra Mundial data el éter etílico o éter dietílico. Pero ¿qué pasa con el éter etílico o éter dietílico? Actualmente es un producto controlado. ¿Por qué? Porque los narcotraficantes lo usan ¿para qué? Para purificar la cocaína. Por otro lado, también es una sustancia tan volátil. Miren, ustedes abren el frasco. Con esas temperaturas extremas que hemos tenido en este verano que hemos pasado, que hemos sobrepasado los 35 grados, abren un frasco de éter y en 35 grados este líquido se convirtió en gas. Si alguien enciende ahí un cerillo, se genera una chispa, ¿no? Volamos todos y alcanza un grado de ignición de 2000 grados centígrados cuando entra en combustión el éter etílico o éter dietílico, ¿no? O sea que por eso, si ustedes han visto, perdón, esas películas donde están ahí de narcotraficantes y de pronto vuelan ¿no?, esos laboratorios, porque si hay un escape acá de éter etílico, quedan todos carbonizados. Bien, entonces, imagínense el quirófano, ¿no?, que se genere alguna descarga, ¿no?, ahí electrostática y que se encienda el ambiente, ¿no? Entonces, pobres cirujanos y pacientes. Bueno, entonces el éter dietílico dejó de usarse como anestésico en quirófano y se usan sus derivados, que son moléculas más estables y que recién a los 55 grados se pasan de líquido a gas. No hay riesgo de que se genere una explosión en quirófano con ellos. Bien, entonces tenemos al isoflurano, sevoflurano, desflurano, el enflurano, que falta agregarlo acá, ¿no? Entonces, estos éteres fluorados obviamente han desplazado al éter etílico, o conocido también como éter dietílico, ¿no? Estos éteres fluorados tienen un coeficiente de Oswald muy bajo, de manera tal que la inducción, o sea, la anestesia general se alcanza muy rápidamente con ellos. En cambio, con el éter etílico o éter dietílico se toma más tiempo, ¿no?, en alcanzar obviamente el estado de anestesia general. Y la recuperación con los éteres fluorados, que aquí tenemos, es más rápida con relación al éter etílico o éter dietílico. El paciente demora mucho más en despertar. Anteriormente hacíamos una práctica, bueno, cuando contábamos acá había facilidad para conseguir los ratones, ¿no?, para las prácticas, porque con ellos, bueno, también lo hacemos con cuyes. El tema es que como estos productos son volátiles, entonces también nos generan riesgo a nosotros. Imagínense, yo 25 años trabajando acá con estos productos. Entonces, de hecho, uno de los tejidos que se suele afectar con mucha frecuencia, y eso lo saben mucho también los anestesiólogos, obviamente es el tejido hepático. ¿Bien? El tejido hepático, el tejido renal, ¿no?, el corazón también, ¿no?, porque constantemente, ahora hay que tener buenos equipos obviamente para evitar que estos productos estén obviamente pues dispersos en el quirófano, ¿no? Y bueno, entonces tenemos acá el alotano. El alotano, a diferencia de los éteres fluorados, este producto tuvo una buena acogida en su tiempo, cuando no aparecían aún los éteres fluorados. Tenemos el famoso alotano o fluotano. ¿Qué tiene el alotano? El alotano tiene 3 halógenos. Tiene flúor, tiene cloro y tiene bromo. Imagínense, el bromo es para el hígado, pobre hígado, que se expone al bromo. ¿Bien? Entonces, tiene 3 halógenos altamente hepatotóxicos. Y hoy día ya quedó en desuso el alotano y se prefieren y se usan los éteres fluorados, ¿no?, por mayor seguridad para el paciente. Luego acá vemos en blanco el cloroformo, porque históricamente también hay que mencionar qué sustancias se usaron, ¿no? El cloroformo tiene sus efectos anestésicos,
¿no? Rápidamente, y creo que de repente alguna gente inescrupulosa puede usarlo, ¿no? Cuando quiere cometer otros fines delictivos, ¿bien? Pero también es altamente hepatotóxico. El cloroformo, pues, tiene 4 cloros, ¿no? El carbono unido a 4 cloros. Los hidrógenos reemplazados todos por cloro, imagínense. Entonces, el carbono tiene 3 cloros. El cloroformo tiene 3 y el tetracloruro tiene 4. Sí, el cloroformo tiene 3 cloros. Igual, es altamente hepatotóxico. Y luego vienen de los gases, ¿no? Históricamente tenemos el ciclopropano, que quedó en desuso, y el único que queda en uso es el óxido nitroso. Óxido nitroso conocido como gas hilarante también, ¿no? En odontología utilizan mucho, ¿no? Cuando van a hacer una cirugía en odontología, utilizan este gas, ¿no? Este gas es bastante seguro porque no lleva a la depresión del bulbo, ¿no? Mientras que los otros sí. Ya sí o sí hay que tener mucho cuidado. ¿Los halogenados aún se siguen utilizando? No, los halogenados de hidrocarburos, halogenados no. Éteres halogenados sí. Están en boga el uso de bisoflorano, sevoflorano, deflorano, enfluorano, ¿no? Ya lo vamos a ver. Entonces, lo que hay que tener en consideración obviamente acá es la seguridad en cuanto al manejo de estos medicamentos. Y les señalaba de que si queremos generar alguno de estos 4 bloqueos, ya saben ustedes, pueden recurrir a otros grupos farmacológicos, como son, para la analgesia, los opioides, para la relajación del músculo estriado, los bloqueantes neuromusculares, para llevar al paciente al estado de hipnosis profunda, tienen barbitúricos o benzodiazepinas. ¿Bien? Entonces, los anestésicos inhalatorios definitivamente son muy potentes y dependiendo de su solubilidad, ¿no? En los lípidos van a acceder obviamente unos con mayor rapidez que otros. ¿Bien? Y hay que tener en consideración la profundidad de la anestesia, depende de la concentración del anestésico que logra alcanzar el tejido nervioso. Definitivamente los anestésicos, como son altamente liposolubles, van a ir rápidamente a alcanzar los tejidos altamente perfundidos, como son, por ejemplo, el cerebro, el corazón, el hígado, ¿no? Ahí es donde alcanzan elevadas concentraciones, ¿no? Estos medicamentos, ¿sí? Y generan también sus efectos colaterales, ¿no? A ese nivel. Ahora, cuando se habla de la anestesia quirúrgica, hay 4 etapas. Tenemos la etapa de la premedicación, luego viene la inducción, la de mantenimiento y obviamente la 4 es la recuperación, ¿no? Porque asumimos que el paciente se va a recuperar, no va a salir, ¿no? Airoso de esta cirugía. Entonces, en la premedicación ustedes tienen que preparar al paciente, aplicarle una serie de medicamentos con el objetivo de que, para abolir la ansiedad, obviamente van a utilizar una benzodiazepina, ¿no? Porque todo paciente tiene miedo, aprensión, obviamente, de que va a entrar a quirófano. Entonces, para disminuir la ansiedad, el miedo y la aprensión, un ansiolítico. Para calmar el dolor perioperatorio, obviamente no le vamos a aplicar una aspirina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los AINES alteran el tiempo de protrombina, pues sí, ¿cómo va a ingresar a quirófano así? ¿No? Entonces ya tienen que utilizar opioides menores, ¿no? Para disminuir los efectos indeseables de las drogas anestésicas, por ejemplo, podemos utilizar nosotros acá fármacos de acción antimuscarínica, como la atropina, ¿bien? Entonces, para evitar los efectos colaterales que puedan generar los anestésicos generales a nivel del corazón, entonces se va a aplicar la atropina. Para disminuir las secreciones salivales y bronquiales, también entra a tallar aquí la atropina. ¿Bien? Para disminuir la secreción de los jugos gástricos, obviamente, también en parte tiene actividad aquí la atropina porque generamos un efecto antimuscarínico, ¿no? O sea, bloqueamos de cierta manera el efecto productor de ácido que tiene en parte el parasimpático. Pero se utilizan otros fármacos antisecretores más seguros o digamos más eficaces para no utilizar. Hay que manejar adecuadamente la dosis de atropina, porque si se les va la dosis de atropina, muchas veces el paciente presenta ya un fallo cardíaco por una sobredosis con atropina. ¿Bien? Entonces, dentro de los fármacos usados como antisecretor de los jugos gástricos, están siendo usados los inhibidores de bomba de protones, ¿no? ¿Conocen algún inhibidor de bomba de protones? Por ejemplo, claro, o pantoprazol, lansoprazol. Ahí vamos a ver más adelante algunas diferencias cuando lleguemos a farmacología
patología gástrica por el tema también de considerar las interacciones farmacológicas. ¿Quiénes se comportan como inhibidores enzimáticos? ¿Bien? Imagínense que en quirófano el paciente va a recibir va a recibir muchos medicamentos en quirófano. ¿Bien? Entonces ahí tienen que tener muy en claro. Por ejemplo, si un paciente está siendo tratado con cloranfenicol, ¿no? Está siendo tratado, tuvo una infección y lo trataron con aminoglucósidos, ¿no? Tipo amikacina, gentamicina, en fin. Si va a entrar al quirófano, en la historia clínica tiene que figurar esto, en riesgo quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya en sí puede haber un efecto de potenciación frente a la sinergia que se va a dar con los bloqueantes neuromusculares. Imagínense una parálisis de músculos intercostales en plena cirugía. ¿Ya? Entonces, eso es una condición obviamente que pone en riesgo la vida del paciente. Y los alteratores que están ahí en el quirófano. ¿Bien? Entonces, el tema de interacciones, vuelvo a repetir, es muy importante, ¿no?, tenerlo en consideración. ¿Bien? Entonces, acá viene un breve resumen de los grupos farmacológicos que se van a utilizar en la premedicación anestésica, ¿no? Pueden usar ansiolíticos y dentro de ellos hemos dicho que se prefiere utilizar el midazolam. ¿Por qué? Porque el midazolam no tiene efecto de resaca. Además, su efecto hipnótico es muy rápido, con relación obviamente ya al paciente, de hecho, ¿no?, ingresa a quirófano ya totalmente, ¿no?, relajado. ¿Bien? Los neurolépticos son llamados tranquilizantes mayores, tienen dos acciones acá. Una que le generan en el paciente una indiferencia total con lo que está pasando, ¿no? O sea, le quitan toda la presión, el miedo, pero no lo duermen, ¿no? Pero sí tienen efecto antiemético, o sea, los tranquilizantes mayores como el droperidol, aloperidol, tienen esos dos efectos, ¿no? Pertenecen a las butyrofenones, ¿bien? De repente se cae la cianítica y con él no pasa nada, ni pestañeo, ¿no? Porque está como un tranquilizante mayor, ¿no?, en su organismo, ¿bien? Luego, los opiáceos, ya saben ustedes que son fármacos usados ¿para qué? Para el dolor, de hecho, ¿no? A nadie le van a aplicar pues una aspirina para calmar el dolor, para operarlo, ¿no? Claro. Los anticolinérgicos ya les he explicado por qué, aprovechando obviamente el efecto antimuscarínico que ellos tienen, van a evitar obviamente, ¿no?, algún incidente a nivel cardiovascular o a nivel respiratorio también, ¿no? ¿Por qué? Porque saben ustedes que el parasimpático, la acetilcolina, genera broncoconstricción. Entonces ahí tiene que estar presente ¿quién? La atropina. ¿Bien? En el tema del vómito, para controlar el vómito, ¿no?, sabemos que cuando un paciente va a entrar a quirófano, obviamente el estómago tiene que estar vacío, ¿no? Pero a veces hay situaciones de urgencias médicas, un accidente, de repente alguien dice no y se accidenta, qué sé yo. Entonces no hubo tiempo de ponerlo en ayuno, hay que operarlo. Entonces la metoclopramida es un medicamento que acelera el vaciamiento gástrico, por si acaso, ¿no? Y también tiene acción antiemética. ¿Bien? Metoclopramida. ¿Perdón? La metoclopramida. Sí, la metoclopramida es bastante usada. Lo utilizan también cuando el paciente tiene problemas de gastritis. Es decir, lo utilizan porque cuando permanece mucho tiempo, en aquellos pacientes que tienen un vaciamiento gástrico lento, la comida al permanecer mucho tiempo en el estómago se fermenta y están con dispepsias y todo el paciente ahí eructando y todo lo demás. La metoclopramida acelera el vaciamiento gástrico. Otro uso que tiene la metoclopramida es cuando el paciente tiene un hipo persistente. También en algunos pacientes suele resolver, no en todos, pero en algunos se ha encontrado efectividad para controlar un hipo, ese hipo que está 2, 3, 4 días ahí, dale con el paciente. Recuerdo, creo que fue con metoclopramida. Recuerdo que en los pacientes adultos mayores que administrábamos metoclopramida generaba mucha agitación. Ah, claro. Y en los niños también está prohibido el uso de la metoclopramida porque provoca reacciones extrapiramidales. Y comienzan a moverse así como la chilindrina, que son esos movimientos raros. Bien. Bueno, entonces, hasta aquí quedamos, chicos, porque ya están pidiendo entrar, pero denle una leída.